La historia continúa. Gracias por escuchar. Comencemos. A ver, imaginemos la escena. Es el 3 de enero de 1521. El aire es frío en Roma. Dentro de los muros del Vaticano se sella un documento con cera y plomo. Y no es un tratado de paz, ni una declaración de guerra, pero va a desatar ambas cosas. Con unas pocas frases en latín, un solo hombre, un monje agustino, es declarado hereje, expulsado de la iglesia y entregado en espíritu a Satanás. Ese monje era Martín Lutero, y ese acto pretendía ser un final, pero fue el comienzo de todo. Y ese es precisamente el centro de nuestro análisis de hoy, porque tenemos sobre la mesa el texto original de esa bula de excomunión, la de Sed Romanum Pontificem, pero también crónicas de la época, enciclopedias que nos dan todo el contexto y, análisis modernos que 500 años después siguen debatiendo las consecuencias. Nuestra misión es entender cómo un debate académico en un rincón de Alemania se convirtió en la fractura más grande de la civilización occidental. Exacto. O sea, no vamos a contar solo qué pasó, sino que vamos a meternos de lleno en el porqué. ¿Qué ideas eran tan explosivas? ¿Cómo un hombre pudo desafiar al sistema más poderoso del mundo y sobrevivir para contarlo? Hoy desarmamos el conflicto, al hombre en el centro de la tormenta y el legado de un día que, sin saberlo, moldeó nuestro presente. Para entender la explosión hay que empezar por la chispa. Y es curioso, porque todo arranca, no con un llamado a la rebelión, sino con algo mucho más académico. En 1517, Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de una iglesia. Están en latín, dirigidas a teólogos para debatir la venta de indulgencias. ¿Cómo es posible que algo tan técnico, tan localizado, se saliera de control tan rápido? Aquí es donde la historia se acelera por un factor que hoy nos resulta muy familiar: la tecnología. Las tesis de Lutero eran un argumento teológico, sí, pero sus seguidores vieron el potencial y las tradujeron al alemán. Ah, claro. Y entonces entra en juego la imprenta, el Internet de la época. De repente, lo que era un debate para unos pocos eruditos se convierte en un panfleto viral. Recorre el Sacro Imperio Romano-Germánico en semanas. O sea, que la gente de la calle no leía un tratado sobre la justificación por la fe, sino un titular que decía: un monje valiente acusa al Papa de vender el perdón de Dios. Precisamente. La percepción pública fue esa, un desafío directo a una práctica que olía a corrupción. Cuando el arzobispo Albert von Brandenburg, que por cierto se estaba enriqueciendo con esa venta de indulgencias, manda una copia a Roma, el asunto escala. Ya no es un problema local, ahora es un expediente en el escritorio del Papa León X. Un debate académico se había transformado en un acto de insubordinación. Pero esta frustración de Lutero no nació en 1517. Una de las fuentes menciona un viaje que hizo a Roma en 1510 y que parece haber sido un punto de quiebre personal para él. Volvió completamente desencantado. Totalmente. Ese viaje fue un shock. Él esperaba encontrar la capital de la fe, la ciudad santa, y se encontró con lo que describió como un clero incompetente, frívolo y cínico. Hay una frase que se le atribuye, muy gráfica y muy alemana, que resume su experiencia. ¿Cuál es? Fui a Roma con cebollas y volví con ajos. Jaja, qué bueno. En otras palabras, fue buscando algo bueno y regresó con algo mucho más amargo. Y ese descontento personal cayó en un terreno increíblemente fértil, ¿no? No era solo Lutero el que estaba harto. Para nada. Y aquí es clave entender el panorama general. Europa todavía estaba traumatizada por la peste negra de un siglo antes. 1/3 de la población había muerto. Eso no solo fue una catástrofe demográfica, sino también espiritual y de poder. Se creó un vacío, y muchos puestos en el clero, según describen las fuentes, fueron ocupados por oportunistas, gente sin vocación que buscaba un sueldo y una vida cómoda. Entonces tenemos un cóctel perfecto. Una población con un profundo miedo a la muerte y el infierno. Y una iglesia que, en lugar de ofrecer consuelo espiritual, parece más interesada en sus finanzas. La gente estaba desesperada por una fe auténtica, y la institución que debía proveerla parecía hueca. Esa es la pólvora sobre la que cayeron las ideas de Lutero. Exacto. No fue solo una idea,
Fue la idea correcta en el momento justo con la tecnología adecuada para difundirla. Una tormenta perfecta. Con esas ideas extendiéndose como un incendio, era imposible que Roma se quedara de brazos cruzados. ¿Cuál fue su primer movimiento para intentar apagar el fuego? El primer gran movimiento es en julio de 1520. El Papa León X emite una advertencia formal. La bula Exsurge Domine. Se traduce como «Levántate, Señor». En ella condena 41 de las proposiciones de Lutero y le da 60 días para que se retracte o enfrente la excomunión. Y algunas de esas ideas condenadas vistas desde hoy son, sorprendentes. Por ejemplo, la proposición 33, que fue declarada herética, decía: quemar a los herejes es contrario a la voluntad del Espíritu. Es increíble que la Iglesia condenara formalmente esa idea. Nos da una ventana directa a la mentalidad de la época, ¿no? O la proposición 34, también condenada. Ir a la guerra contra los turcos es resistir a Dios, que castiga nuestras iniquidades a través de ellos. Para el Papa, esto no era solo teología. Era socavar la defensa militar y espiritual de la cristiandad frente al Imperio Otomano. Estaba tocando los cimientos del poder. Y frente a un ultimátum así, uno esperaría que Lutero midiera sus próximos pasos. Pero hizo todo lo contrario. Subió la apuesta de una forma espectacular. En diciembre de 1520, cumplido el plazo, Lutero organiza un acto público a las afueras de Wittenberg. Frente a estudiantes y profesores, enciende una hoguera y arroja al fuego la bula papal y varios volúmenes de derecho canónico. Fue un acto de desafío total. Estaba quemando simbólicamente los puentes que lo unían a Roma. Ya no había vuelta atrás. La respuesta de Roma, me imagino, fue inmediata y contundente. Fue fulminante. El 3 de enero de 1521 llega la bula definitiva, Decet Romanum Pontificem. El lenguaje es brutal. Llama a Lutero esclavo de una mente depravada y lo acusa de ser una piedra de tropiezo. Lo declara hereje a él y a todos sus seguidores, liberando a cualquier autoridad de protegerlo. Y hay que insistir en esto. En el siglo XVI, la excomunión no era una simple declaración. Tenía consecuencias reales y aterradoras. Era una sentencia de muerte social y se ejecutaba con un ritual diseñado para infundir pavor, la ceremonia de campana, libro y vela. Suena a película de terror. ¿Cómo era exactamente? Imagínalo. Un obispo flanqueado por 12 sacerdotes que sostenían velas negras encendidas se paraba frente a la congregación. Leía el anatema, la fórmula de condenación, que declaraba al excomulgado maldito con el diablo y sus ángeles, arrojado al fuego eterno. Era explícito. Y el gran final era cuando todos, al unísono, arrojaban las velas al suelo para apagarlas, simbolizando cómo el alma del condenado era extinguida de la luz de Dios. Es que eso es terrorismo psicológico puro. Una muerte en vida, ejecutada en público. Cuesta creer que alguien pudiera recuperarse de algo así. Y sin embargo, para Lutero, parece que fue combustible. Lejos de silenciarlo, lo convirtió en un héroe para muchos. La Iglesia lo expulsó, pero una parte de Alemania lo abrazó. Entonces, lo excomulgan para destruirlo, pero el efecto es el contrario. ¿Cómo es que un documento papal termina convirtiéndolo en un símbolo popular? ¿Qué pasa después? El clímax de esta historia. En abril de 1521, apenas 3 meses después de la excomunión, Lutero es convocado a la dieta de Worms. Que, para que nos entendamos, una dieta no tiene nada que ver con comida. Era la asamblea política y religiosa más importante del Sacro Imperio Romano Germánico. Era como el Super Bowl de la política europea, donde se reunían el emperador, los príncipes, los obispos, todos. Exactamente. Y allí está Lutero, un simple monje excomulgado, frente al hombre más poderoso del mundo, el recién coronado emperador Carlos V. Le muestran una pila de sus libros y le hacen una sola pregunta. ¿Te retractas, sí o no? Y su respuesta pasó a la historia. Es uno de los grandes discursos de la historia occidental. Se niega a retractarse a menos que lo convenzan por el testimonio de las Escrituras o por una razón clara. Y aquí viene la clave. Añade, no confío ni en el Papa ni en los concilios, porque es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho.
Y concluye con esa famosa frase, sea apócrifa o no: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Estaba poniendo su conciencia individual, basada en la Biblia, por encima de 1000 años de tradición institucional. Es una escena increíble, pero lleva a una pregunta obvia. Un siglo antes, Jan Hus dijo cosas muy parecidas y lo quemaron en la hoguera. ¿Por qué Lutero sobrevive a este desafío? No tiene ningún sentido que saliera vivo de esa sala. Y no habría salido vivo si no fuera por la política. La teología de Lutero le dio el mensaje, la imprenta le dio el megáfono, pero la política le salvó la vida. Y el responsable tiene un nombre: Federico el Sabio, elector de Sajonia. Era un seguidor devoto de las ideas de Lutero. ¡Para nada! Y eso es lo fascinante. Federico siguió siendo católico toda su vida. Tenía una de las colecciones de reliquias más grandes de Europa. No lo protegió porque fuera un converso a la nueva fe. Lo protegió por una mezcla de orgullo regional, astucia política y un genuino sentido de la justicia. Creía que a un profesor de su universidad, la Universidad de Wittenberg, no se le podía condenar sin un juicio justo y un debate teológico adecuado. O sea, vio una extralimitación de poder de Roma y decidió proteger a su hombre. Exacto. Al salir de Worms, Lutero era un hombre condenado. El emperador lo declaró un forajido. Cualquiera podía matarlo sin consecuencias. Federico organizó un secuestro falso. Hombres enmascarados raptaron a Lutero en el camino y lo escondieron en el castillo de Wartburg durante casi un año. Sin esa protección política, sin ese refugio, la reforma protestante habría sido decapitada en su cuna. Y mientras está escondido, el movimiento que él desató sigue creciendo, pero no de una forma ordenada. Empieza a tomar vida propia. Creció explosivamente. En 1529, en otra asamblea, la Dieta de Spira, los príncipes y ciudades que apoyaban sus ideas emiten una protesta formal contra el emperador. De ese acto de protesta viene el nombre que los definiría para siempre: protestantes. Pero ese bloque protestante estaba lejos de ser unido, ¿verdad? Para nada. Muy pronto, el propio movimiento reformador empezó a fracturarse. El ejemplo más claro es el Coloquio de Marburgo, también en 1529. Lutero se reúne con otro gran reformador, el suizo Ulrico Zwinglio, para intentar crear un frente teológico unido, y fracasan estrepitosamente. No logran ponerse de acuerdo en un punto que hoy parece sutil, pero que para ellos era fundamental: el significado de la Eucaristía. Lutero creía en la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Zwinglio insistía en que era un acto simbólico. Esa diferencia fue insalvable y demostró que la ruptura con Roma no iba a crear una nueva iglesia, sino muchas. Hemos hablado del teólogo, del reformador, del ícono, pero me interesa mucho el hombre. Las fuentes lo pintan como una figura llena de contradicciones. Podía ser increíblemente brillante y al mismo tiempo muy duro y hasta vulgar en sus escritos. Llamaba a sus oponentes groseros y estúpidos papistas o asnos. Lo describen como alguien de temperamento neurótico, siempre atormentado. Sin duda, era un hombre de pasiones extremas, en lo bueno y en lo malo. Pero esa misma intensidad se ve en facetas de su vida que a menudo ignoramos. Por ejemplo, su vida familiar. Su decisión de casarse con Catalina de Bora, una exmonja a la que él mismo ayudó a escapar de su convento, escondida en barriles de arenque, fue un terremoto cultural. ¿Un monje casándose con una monja? Era dinamitar uno de los pilares de la iglesia. Y no solo eso, con su matrimonio elevó la vida familiar, el ser esposo y padre, a la categoría de vocación divina, al mismo nivel que la vida monástica. Y su relación con Catalina fue una verdadera sociedad. Él, que estaba cambiando el mundo, dependía completamente de ella para la vida cotidiana. Él la apodaba la estrella de la mañana de Wittenberg. Sí, y es una historia maravillosa. La llamaba así con una mezcla de admiración y humor, porque ella se levantaba a las 4 de la mañana para poner en marcha la casa, que era más bien una pequeña empresa. Gestionaba una granja, una cervecería, un estanque de peces, un huerto y además alojaba y alimentaba a decenas de estudiantes y huéspedes que venían a ver al gran reformador. Catalina era la gerente general de la reforma. O sea que detrás del hombre que reformó el cristianismo
Había una mujer aún más eficiente que se levantaba a las 4 a.m. para dirigir una cervecería. Ahora todo tiene más sentido. Absolutamente. Y la confianza que él tenía en ella era total. En su testamento, algo inaudito para la época, la nombró a ella su única heredera y administradora de sus bienes y tutora de sus hijos, pasando por encima de todas las leyes sajonas. Confiaba más en ella que en el sistema legal. Y ese hombre de temperamento volcánico también era capaz de un amor y un dolor profundísimos. Las fuentes relatan su sufrimiento por la muerte de sus hijas, sobre todo la de Magdalena, que murió en sus brazos a los 13 años. Ese es uno de los retratos más humanos y conmovedores de Lutero. Escribió que el amor por su hija era tan grande que ni siquiera la fe en la resurrección de Cristo podía quitarle el dolor. Vemos al padre devastado, no al teólogo de hierro. Es un hombre de carne y hueso, no un monumento de bronce. Y esa humanidad se ve también en su legado cultural. Amaba la música, la veía como un don de Dios, a diferencia de otros reformadores como Calvino, que la miraban con mucha sospecha. Compuso himnos para que la gente común pudiera cantar en su propio idioma, haciendo del culto algo participativo. Y por supuesto su obra cumbre, la traducción de la Biblia al alemán mientras estaba escondido en el castillo de Wartburg. No fue el primero en traducirla, pero su versión tenía una calidad literaria tan potente, tan conectada con el habla del pueblo, que no solo hizo la Biblia accesible, sino que ayudó a forjar el idioma alemán moderno. Su impacto trasciende por mucho la religión. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, esa excomunión del 3 de enero de 1521 que Roma diseñó como un golpe de gracia para aplastar a un monje rebelde, terminó siendo el pistoletazo de salida de una nueva era. Exactamente. No fue un solo factor, sino la confluencia de todo lo que hemos hablado. La convicción teológica inquebrantable de un hombre, la astucia política de un príncipe, el poder disruptivo de una nueva tecnología y, sobre todo, un profundo descontento popular que llevaba décadas gestándose. La excomunión fue la cerilla que cayó en el barril de pólvora. Y al expulsar a Lutero, la Iglesia, sin buscarlo, abrió un espacio que no existía antes. Un espacio para el pluralismo religioso, para la idea de que la conciencia individual puede estar por encima de la institución y, a largo plazo, para el desarrollo del Estado secular moderno. Las ondas de choque de esa bula siguen definiendo nuestro mundo. Lo que nos lleva a una reflexión final. Las fuentes mencionan que hoy, más de 500 años después, el diálogo ha reemplazado al anatema. La Federación Luterana Mundial y el Vaticano tienen comisiones de estudio conjuntas reexaminando estos eventos. La historia no es algo muerto, su interpretación sigue viva. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para pensar. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II impulsó reformas en la Iglesia Católica que abordaron muchas de las críticas que Lutero hizo en el siglo XVI. Si esas reformas, o algunas de ellas, hubieran ocurrido 400 años antes, en el Concilio de Trento, en vida de Lutero, ¿se podría haber evitado la fractura del cristianismo occidental? Y si la respuesta es sí, ¿qué nos dice eso sobre la capacidad de las grandes instituciones para cambiar? Y el precio que se paga cuando no lo hacen a tiempo. Cada episodio es una batalla contra el olvido. Gracias por estar del lado de la memoria.